La batalla de Belchite fue una de las más sangrientas de la Guerra Civil Española. La resistencia de los sublevados de derechas en el pueblo de Belchite consiguió detener la ofensiva del gobierno de la República Española contra la importante ciudad de Zaragoza. La frenética lucha casa por casa entre las tropas de ambos bandos acabó con el pueblo completamente devastado. Belchite nunca se reconstruyó, es una memoria viva de la Guerra Civil. Hoy en día sirve para recordar aquellos hechos, una herida que aún sigue abierta, y pasear entre sus ruinas mirando las decenas de impactos de bala que quedan en las fachadas de sus casas nos hace volver al pasado, un pasado de sangre, lucha y muerte. Conozcamos su historia con este vídeo antiguo de cuando visité el pueblo hace ya varios años. Tras los avances republicanos del 24 y 25 de agosto, la localidad de Belchite quedó cercada y alejada del Frente Nacional. Sin embargo, Belchite, localidad que por entonces contaba con unos 4.000 habitantes, no estaba dispuesta a rendirse. El pueblo en sí estaba bien defendido, contaba con varios puntos fuertes, defendidos con ametralladoras, a los que se sumaban barricadas en todas las calles, y los defensores atrincherados en todas sus casas. Al mando de la defensa estaba el teniente coronel Enrique San Martín, que contaba para su defensa con 6.000 combatientes, decididos a resistir hasta la muerte, 2.273 soldados regulares, a los que se sumaban requetés, falangistas y civiles del pueblo, armados, que estaban liderados por su alcalde Ramón Trayero. La conquista de Belchite fue encargada por el bando republicano a dos de sus mejores divisiones. Los primeros ataques republicanos tenían por objeto apretar el cerco sobre la población, ocupando para ello las afueras de la misma y obligar a los defensores a concentrarse en el casco urbano. El 29 de agosto, los republicanos conquistaron la ermita del pueblo y al día siguiente el vórtice voladico y el cementerio. Por último, el día 31, se conquistó tras duros combates la estación de ferrocarril y la fábrica de aceite, consumándose el cerco que constreñía a los defensores al casco urbano. Estas primeras operaciones se complementaron con dos acciones destinadas a desmoralizar a los defensores: el corte del suministro del agua. La ofensiva republicana se había desatado en verano y los soldados de ambos bandos tenían un enemigo en común, el calor, y los primeros bombardeos del casco urbano. El 1 de septiembre, los republicanos lanzan sobre el pueblo numerosos ataques aéreos, con objeto de ablandar las defensas para su posterior asalto. El día 2, los republicanos toman el seminario y lanzan reiterados asaltos contra el casco urbano. La Quinta Brigada Internacional, apoyada por varios tanques, llega hasta la calle Mayor, entablándose durísimos combates casa por casa. Debido al estallido de uno de los morteros que usaban los defensores, murieron varios de los mandos nacionales, entre ellos el alcalde Ramón Trayero y el comandante Luis Rodríguez Cardova. Al día siguiente los combates se suceden con gran intensidad, sin que los republicanos consigan avanzar más que unos metros. Los defensores nacionales luchan fanáticamente y prefieren morir en su puesto antes que retroceder o ceder Belchite. La única forma de desalojarles de sus posiciones es tomar cada casa a punta de granada y pistola. En esta furiosa lucha, bajo el calor del verano y sufriendo el hedor de los cadáveres que pueblan las calles, no hay lugar para la piedad, y muchas veces los internacionales fusilan a los enemigos que intentan rendirse. El día 4, como medida extrema para doblegar a los defensores, los atacantes proceden al incendio de una parte del pueblo y a la voladura de varias casas. Ningún bando cede, y poco a poco la superioridad numérica de los atacantes se hace notar. La mayor parte del pueblo está en sus manos, y los defensores solo mantienen un puñado de reductos en torno a la iglesia de San Martín, la iglesia de San Agustín y el ayuntamiento. El día 5, los republicanos conquistan la iglesia de San Martín, el hospital donde se capturan a 200 heridos enemigos y una parte del ayuntamiento. Su victoria ya casi está completa. Esa misma noche, 300 defensores nacionales, liderados por el comandante falangista Joaquín Santapau, intentan romper las líneas enemigas con objeto de escapar hacia Zaragoza. Solo 80 lo consiguen, muriendo Santapau y el resto en el intento a las afueras de Belchite. El día 6, los republicanos se alzan finalmente con la victoria en Belchite y finaliza la ofensiva sobre Zaragoza. La conquista del pueblo les había costado más de 2.500 bajas entre muertos y heridos. Por contra, habían causado un número similar de bajas entre los defensores y habían capturado 2.411 prisioneros nacionales. Pese a todo, esta victoria intrascendente serviría mucho para alzar la moral republicana muy dañada tras perder sus territorios en el norte de España. El 10 de marzo de 1938, las tropas nacionales reconquistarían la localidad. Una vez acabada la guerra, el general Franco instauró su dictadura basada en un nacionalismo católico que rayaba el fanatismo.
Franco decidiría los designios de España hasta su muerte en 1975. Una de sus decisiones fue la de no reconstruir el pueblo de Belchite, sino construir uno nuevo al lado, utilizando prisioneros republicanos y dejar las ruinas del anterior pueblo como recuerdo propagandístico de la guerra civil. En total se cree que en Belchite fallecieron unas 6.000 personas, y no son pocos los que cuentan que aún a día de hoy los ecos de la guerra y la tristeza que se vivió en su interior siguen vivos y atrapados en ese lugar, existiendo también varias grabaciones y psicofonías que parece que nos quieren recordar o clamando desde el pasado la historia de ese lugar, en el cual el dolor y la muerte se quedó instalado para siempre.